38 minutos de la mañana. Gracias por mantenerse con 13 Costa Rica Televisión, con la 101.5 FM Costa Rica Radio, también nuestras plataformas en redes sociales. Este es un tema que genera muchísima pregunta y muchísimo, polémica también, discusión. Son perspectivas y visiones sobre hacia dónde debe ir esa reactivación económica, si se ha dado, no se ha dado, si tiene pasos incipientes o no. Un tema muy amplio, complejo. Vamos a tratar de ponerlo de manera colocarlo y ponerlo en perspectiva de manera sencilla para que usted precisamente opine, critique, haga comentarios y consultas. Esta mañana nos acompañan, a propósito de la información que veíamos y escuchábamos en torno a la conferencia de prensa dada ayer por la Unión Costarricense de Cámaras y Empresas. Era muy interesante porque ellos hicieron una propuesta, hay un planteamiento específico, un ABC de lo que debería ser esa reactivación económica, y también coincidentemente dos organizaciones o dos gremios, dos organizaciones sindicales habían planteado, una de ellas el Bloque Unitario Sindical BUSCOP presentó una propuesta de reactivación, e igualmente la Central de Trabajadores, Juanito Mora, si lo digo, ¿verdad? Juanito Mora. Así que esta mañana, para ampliar y entender y contextualizar este tema que genera iniciativas desde distintos sectores, hemos invitado a don Álvaro Sáenz, por supuesto, ahora lo veíamos y escuchábamos en información, él es el vicepresidente de UCAEP. También va a estar con nosotros Walter Quesada, quien es el secretario adjunto de la ANEP, la Asociación Nacional de Empleados Públicos, y dos economistas, Sofía Guillén, quien está aquí a mi lado izquierdo, ella va a también estar con nosotros, y Gerardo Corrales, vía remota, él se encuentra fuera del país y va a estar con nosotros esta mañana para analizar el tema. Bien, don Álvaro Sáenz, voy a iniciar con usted. Bienvenido, buenos días. Quisiéramos conocer en términos muy sencillos ese ABC que propone la Unión de Cámaras para generar la reactivación económica. Y la pregunta inicial es, ¿qué es eso que llaman tanto y que de lo que tanto se habla es reactivación económica? ¿No se ha dado? ¿Hay pasos incipientes? ¿Nula es la reactivación? Hay preocupación del sector empresarial. Recordemos que el sector empresarial, bueno, la mayor parte de los empleos de nuestro país están en el sector privado. Así que, bueno, ese ABC, quisiéramos conocerlo, don Álvaro. Adelante, buenos días. Muchas gracias y buenos días a todos. La Unión de Cámaras se ha preocupado mucho durante muchos años, no fue ayer, empezamos, al tema de crecimiento económico. Sin crecimiento económico no podemos generar empleo, que como usted bien lo dice, el 86% del empleo en este país está en la empresa privada, y sin empleo no podemos sacar a la gente de la pobreza. Entonces, eso es un agente importantísimo de progreso en el país. Para esto planteamos no una agenda de puntos, ¿verdad? Sino una estrategia integral para reactivar la economía. No es un ABC, es una estrategia integral. Okay. ¿Y por qué? Porque venimos de un proceso de desaceleración económica que ya está cayendo en recesión durante muchos meses en el país. Esa estrategia, ¿qué dice? En punto 1, punto 2, en punto 3, en concreto para que la gente estrategia tiene 8 puntos, ¿verdad? Es integral, o sea, quiere decir que no podemos tomarla separada, porque si no, pensamos que no va a funcionar como debe ser. Implica la disponibilidad de crédito de los bancos, ¿verdad? Por ejemplo, bajar el encaje bancario, entre otras medidas. Más recursos para préstamos. Más recursos, más plata para prestar. ¿Por parte de toda la banca o la banca estatal? Por parte de toda la banca, porque el encaje se aplica a todos. Pero también está el tema de los eurobonos, que mucha gente no comprende todavía que los eurobonos no es más endeudamiento, es para pagar deuda que vence, y eso aliviana mucho la carga del ahorro nacional. No tenemos que pedir prestado aquí para pagar la deuda que está venciendo, no es más deuda. Eso es muy importante. Entonces, eso baja las tasas de interés. La otra es, yo puedo tener más crédito, oferta más crédito, pero necesito que mis sujetos de crédito, empresas y personas, puedan acceder a ese crédito. Entonces, quitémosle algunas restricciones, como que si usted tiene un problema, por segunda vez pueda readecuar su deuda, como si usted tiene alguna morosidad, pues puede ayudarle, que no haya contagio, que si de plata de un banco no se le contagie al otro, etcétera. El otro es tramitología, ¿verdad? Es muy importante, pero ya
Vea, tramitología se habla tanto aquí y Sí. tantos años Y que aquí lo que hay decretos. que aplicar es una guillotina regulatoria, ¿verdad? Ya no podemos hablar de simplificación de trámites, aquí hay que hablar de desregulación, ¿verdad? ¿Dónde están esos trámites que para Demasiados. ustedes son Muy problemáticos? importante está el gobierno central y las municipalidades también, ¿verdad? Está en todo el aparato estatal, es muy complicado, ¿verdad? Después está el tema ¿cómo se llama? Permisología, ya lo hablamos, el tema De adecuación de deudas, dijo de usted. deuda, sí, y están los temas pues ahí los tengo aquí, eficiencia en los aparatos del Estado, ¿verdad? El gobierno hace poco emitió una directriz para mejorar la eficiencia operativa de los bancos. Apliquemos la LICE y el Recope también, que son las instituciones que nos dan energía en condición de monopolio. Y la ineficiencia operativa de esas instituciones se traduce en aumento de tarifas para todos, ¿verdad? Bueno, el ICE no está en monopolio porque están las coneléctricas y están las generadoras Sí, pero privadas. él define cómo lo compra y a qué Bueno, precio lo digo, compra, ¿verdad? las empresas de Sí, servicio pero público. y hay un tope también muy bajo, ¿verdad? Está la informalidad. Ve, la informalidad es un tema muy importante. 1 millón de costarricenses Sí, en la informalidad. 46% de la fuerza laboral en este país está en la informalidad. ¿Y por qué la gente está en la informalidad? La gente está en la informalidad porque es muy caro formalizarse, porque es mucha tramitología, pero sobre todo, y además porque le da miedo las represalias. ¿Verdad? Usted se va a formalizar. Y no estoy hablando de las empresas que ya están formales, las informalidad. Si usted se va a formalizar, corre el riesgo de que retroactivamente lo investiguen o le cobren más bien, ¿verdad? Y lo castiguen. Y entonces eso desincentiva a cualquiera a formalizarse en la parte laboral, en la parte ambiental. Ustedes lo que piden ahí, don Álvaro Sáenz de la UCAEP, es básicamente que a la gente que quiera formalizarse no se le No la castigue persigan, por no la parte, persigan se para refiere usted atrás. por parte de Hacienda y por parte de la Caja. Y por parte de la caja, exactamente. Y por parte de MINAE también, ¿verdad? En orden. No queremos desorden, lo que queremos es que la gente se incorpore. Seamos serios, o sea, en este país tenemos 50% de informalidad casi, con 15% de desempleo, en las zonas rurales hasta 20%, ¿verdad? Eso es muy serio, ¿verdad? La gente no hace nada, es inmoral. O sea, la gente necesita comer. El otro es, necesitamos, vea, el país progresó mucho en los últimos 30 años y su economía cambió, ¿verdad? Pero tenemos reglas laborales rígidas Flexibilidad laboral, flexibilidad están laboral, pidiendo. El proyecto de teletrabajo. aquí en la Asamblea. Sí, son cosas de la Asamblea Legislativa. Teletrabajo, flexibilidad laboral, base mínima contributiva en la caja, En la caja. que son cosas que lo puede aprobar por junta directiva. Perdón, ¿verdad? don Álvaro, hay 3 cosas. Bueno, base mínima contributiva, lo están analizándose en la Junta Directiva. Se aplicó ahora con me parece, los medios tiempos para trabajadoras domésticas, ¿verdad? ¿Eso es insuficiente? Parcialmente, no, es muy insuficiente. Por ejemplo, flexibilidad laboral quiere decir que si una persona tiene un trabajo, quiere laborar sus 48 horas, en 3 días lo haga y después consigue otro trabajo, pero que cotice por lo que le están pagando, por lo que está haciendo, nada más. No puede ser que llegue uno a trabajar, una persona un sábado, ¿verdad? Y el patrón no quiere asegurarlo, pero la caja le cobra salario completo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Economía informal, ¿verdad? Esas son reglas muy importantes, y eso tenemos que actualizar la regulación laboral y las leyes a la nueva economía, ¿verdad? Para que todos participemos y pagamos. Finalmente, mire, es importante el tema del Poder Judicial también. La mora judicial es muy alta. Con la huelga se amplió todavía más. El atraso en los juicios de todo tipo está causando una restricción del crédito, pues las compañías y las personas y los bancos les da miedo prestar, porque para cobrar a alguien que no paga dura 3 años, 4 años, casi imposible, ¿verdad? Y ¿Que también no paga qué? ¿A qué se refiere impuesto? préstamos o deudas o cosas, ¿no? Eso restringe mucho el tema, ¿verdad? Y también la inversión, ¿verdad? Cuando no hay seguridad jurídica o la justicia no es pronta y cumplida, pues la gente no invierte, ¿verdad? Y finalmente la obra pública, ¿verdad? Tenemos una cantidad inmensa de plata aprobada por instituciones internacionales que por falta de gerencia y capacidad ejecutoria del Estado no se está usando, ni en las universidades, ni en el ICE, ni en la Caja de Seguro Social, ni en el Estado. Y eso hay que apurarlo, porque esa plata no solamente estamos pagando altas comisiones, sino que ese dinero en infraestructura
Esas obras nos ayudaría a la eficiencia del país y a la productividad. Reactivar, a mover la reactivar economía. también, ¿verdad? Bueno, esta es una de las propuestas. Yo tenía varias preguntas para don Álvaro, pero si no, nos quedamos concentrados con don Álvaro y necesitamos oír todas las otras voces que están participando esta mañana. Una de ellas es que, por ejemplo, escuché al ministro de Agricultura decir que ya se estaba gestionando lo de la readecuación de deudas para agricultores. Y también escuché decir sobre otro de los puntos. Ay, Dios mío, que usted estaba citando, que me parece que tiene que ver con las tasas de interés, que el decreto de reducir las tasas de interés a los bancos estatales. También leí un economista que criticaba que solo a los bancos estatales se les redujeran las tasas de interés. Pero bueno, a entrada a la discusión, ustedes van a ir aportando sus propuestas. El sector laboral también tiene iniciativas, leí la que presentó Busco e igualmente la central Juanito Mora. Igual, en puntos estratégicos, ¿cuál es esa propuesta que tienen para reactivación económica? Walter Quesada, buenos días. Bueno, buenos días, público que está pendiente de este programa. Bueno, primero hacer como una contextualización. A mí me parece que nosotros no deberíamos estar hablando en este momento de este tema cuando nos habían hecho un ofrecimiento hace algunos años con el Tratado de Libre Comercio de que íbamos a tener 500,000 empleos con la entrada en vigencia de este tratado. Y han pasado ya varios años y más bien el problema del desempleo se agudiza, llegando en este momento a un 12%, empresas que se han ido del país y condiciones que no han sido las mejores, primero. La otra cosa es que para nosotros el problema hay que resolverlo generando iniciativas productivas, dándole oportunidad a los jóvenes que están en los colegios profesionales, dándole oportunidad a los jóvenes a través de el Instituto Nacional de Aprendizaje. ¿Cómo, Walter, se le da oportunidades a ellos? Bueno, nosotros creemos que, por ejemplo, a los jóvenes se les tiene que dar herramientas para que ellos no solamente sean mano de obra de las empresas o de las transnacionales, a los jóvenes se les tiene que dar oportunidad de generar sus propias empresas. Aquí tenemos la banca de desarrollo, aquí tenemos, ahora en estos días nos dimos cuenta que hay 5.5 billones de colones que se están manejando en los regímenes obligatorios de pensiones. O sea, ¿cómo es posible que siendo dinero los trabajadores no se puedan generar iniciativas productivas para insertar a la juventud, a la gente desempleada en actividades que le puedan no solamente generar un ingreso a esas personas, sino generar ocupación en este país? Porque nosotros sentimos que el empresariado está preocupado por la mano de obra que ellos necesitan, pero no están preocupados por darle verdaderas oportunidades a las personas de generar sus propios emprendimientos. Ahora, nos preocupa mucho el tema, por ejemplo, de lo que está pasando en el campo, en la zona rural. En la zona rural, como lo dijo muy bien el señor representante de los empresarios, don Álvaro, la desocupación en esos lugares es mucho mayor que en las zonas centrales del país. Y en realidad son pocas las iniciativas. Y cuando se generan iniciativas como la de Limón, de la privatización de AEPM Terminal, ¿qué es lo que está pasando? Que en vez de resolver el problema, más bien lo está agudizando. Y una de las propuestas del sector empresarial es precisamente privatizar, seguir privatizando algunas de las actividades que están en manos del Estado y que son rentables y que la quieren trasladar, me imagino, al capital transnacional, como lo hicieron en el caso de APM. Entonces, nosotros creemos que aquí la verdadera solución es buscar ese tipo de emprendimientos, ese tipo de encadenamientos. Por ejemplo, aquí en Costa Rica tenemos el Instituto de Fomento Cooperativo. Pero bueno, y esa es una institución que debería estar en este momento presentando propuestas para cooperativizar actividades, poner a ocuparse a las personas que están en condición de desempleo. El Infocop está intervenido en este momento. Sí, está intervenido, pero eso no quita que pueda desarrollar iniciativas para organizar cooperativas, para organizar a la juventud, para organizar a la gente que en este momento está en condición de desempleo, que como lo hemos dicho, ya llega al 12% y el 48% son jóvenes. Bueno, ahí voy a agregar algunos datos que también nos ha facilitado Gerardo Corrales, quien está conectado ya con nosotros, y otros más. Recordemos, hace poco dijimos aquí en la revista que de la población económicamente activa, lo que llaman la PEA, para tratar de ir identificando estos términos, revela que me parece el 45% de las personas que participan en la actividad económica no tienen
bachillerato. Ese era un dato interesante a propósito de lo que ustedes están proponiendo. Y Gerardo Corrales nos facilitaba algunas informaciones que voy a sacar aquí a relucir. En 5 años el crecimiento real acumulado del país ha sido 18%, pero el empleo apenas creció 4%. ¿Sabía usted, dice Gerardo Corrales, que en los últimos 5 años de forma acumulada se han creado 88,000 plazas y que el desempleo actual es de 276,000 personas? Eso cuando se refieren a ese 12%. Y el último dato que ya voy a leer, ¿dónde cree que se han creado esas 88,000 nuevos puestos de trabajo? Bueno, él dice zonas francas, turismo, share service centers, call centers. Bueno, lo tengo planteado como pregunta, no sé si es la respuesta ya que da Gerardo Corrales. Está en línea, ya vamos con Sofía Guillén. Gerardo Corrales, usted escuchaba algunas de las propuestas, estos datos que usted nos facilita y otros más. ¿Qué ha pasado con la reactivación económica? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad. Efectivamente, tenemos un problema serio. Cuando uno habla de la reactivación económica, normalmente se tiende a creer que es fomentar de nuevo el crecimiento de la producción. Mas, sin embargo, el problema fundamental nuestro es empleo, porque si nos vamos al modelo, es un modelo muy productivo, muy eficiente, de alta tecnología, centralizado en el GAM, pero no ha resuelto el tema de las zonas rurales, que ya los compañeros mencionaban, que las tasas de desempleo ahí son de cerca del 30%. Pues en este estudio se revela que las 88,000 plazas que se han creado en los últimos 5 años, aunque es sorpresivo, el 60,000 de esas plazas vienen del sector agrícola. 51,000 de esas plazas vienen del sector industrial, 20,000 vienen del nuevo sector de infocomunicación con la apertura eléctrica, 20,000 vienen de transporte y en el sector comercio más bien se han destruido 90,000 plazas. Entonces yo creo que lo primero que hay que hacer es un plan con un fuerte liderazgo del Ejecutivo. El Ejecutivo tiene que tomar en serio este tema de la reactivación económica. No se trata meramente, como se hizo hace un año, de encomendarle esto a una persona, un super Iron Man, dirían, y hacer una conferencia de prensa y lanzar una serie de ideas sin haberlas coordinado con el sector productivo, con el sector sindical y, repito, con el sector gobierno. Entonces, si no hay un liderazgo, si no hay confianza, tanto en la parte de empleo como en la parte trabajadora, no vamos a tener una reactivación económica. Yo veo ahora que las distintas instancias, ante la poca efectividad del plan propuesto por el gobierno, están lanzando sus ideas. Eso está bien, mas sin embargo, si no hay alguien que esté coordinando, alguien que esté sentando en una misma mesa de diálogo con un decreto de emergencia nacional para empezar a priorizar cuáles son las acciones, si es una cuestión de crédito, si es una cuestión de tramitología, si es una cuestión de permisos, poder incluso ubicar las acciones inmediatas de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo. Yo creo que esto no va a andar. Por otra parte, yo sí quisiera pedirle tanto al sector empresarial como al sector sindical que no llenemos este problema de discusiones bizantinas ya superadas, que si es el TLC, que si no es el TLC, que si son los ricos, que si son las transnacionales. Hay 300,000 costarricenses que no tienen empleo, que no tienen que comer. Y entonces hay que dejar esa discusión a un nivel secundario, dejar las banderas de lucha normales abajo y tener la humildad de poder discutir las distintas propuestas y pedir acciones coordinadas y no como lo que está sucediendo, que son ideas, que son sugerencias aisladas, no integradas y sin una lógica para que esta cosa definitivamente sea una realidad. Sofía Guillén, economista, buenos días. ¿Hay o no hay reactivación? Decía Gerardo Corrales, se están surgiendo estas propuestas porque no se ha dado. ¿Cuál es su opinión y sobre lo que han expresado aquí tanto la UCAEP como la Central Sindical Juanito Mora? Bueno, buenos días.
Creo que para hablar de reactivación económica, porque aquí cada uno de nosotros podría entender cosas distintas de lo que es o no reactivación económica, también necesitamos comprender por qué, en qué estado estamos. Y yo sumaría, aparte de los datos y ese contexto que ha hecho el colega Gerardo, sumaría algunas otras cosas. Vamos a ver, cuando uno descompone el comportamiento de la evolución de consumo en Costa Rica, se va a dar cuenta, según el informe del Estado de la Nación, se va a dar cuenta que el consumo de los hogares ha venido disminuyendo. Claro, ¿qué significa eso? Menos dinero, no consumo. Eso tiene una afectación sobre el sector productivo. ¿Por qué los hogares costarricenses cada vez tienen menos dinero? Eso posiblemente tiene dos factores relacionados: alzas en los precios y ahora con la aplicación del impuesto al valor agregado y las otras medidas, eso va a ser todavía más profundo, más significativo, pero además salarios estancados. Ese es un lado de ese comportamiento consumo, los hogares. Luego, el gobierno, que es otro actor de la economía que solemos olvidar, pero que también consume y participa en la economía, porque el gobierno resulta que le compra proveedores. Yo qué sé, las pizarras o las mesas y las sillas de los centros educativos son comprados a proveedores privados. Cuando usted contrae también la capacidad de inversión y de consumo del gobierno, a su vez está golpeando a ese sector privado que está encadenado al gobierno. Las obras de infraestructura, todas. Claro, todas las obras de infraestructura. Escolares. Exactamente. Y resulta que gobierno es un participante de la economía usualmente olvidado. Muchas de las medidas que tienen que ver con contraerle su capacidad de inversión, que eso es lo que significa recortarle a el gobierno, mucho de lo que significa retraerle esa capacidad de inversión significa menos dinero en la economía para esos sectores privados involucrados. Pero claro que ahí tendríamos que estar hablando de uso eficiente, responsable y transparente del gasto público, y entonces también podríamos estar conversando de lo que implica para el gobierno central de la República gastar fondos o invertir en concesiones que al final no dan los resultados esperados, que al final terminan siendo pagadas con sobreprecios. Ahí uno puede pensar en algunos casos o algunos ejemplos, digamos, de carreteras y demás, tiene implicaciones para ese gobierno. Entonces, ojo, ya llevamos dos actores de la economía que están en problemas: gobierno y hogares, sus consumos. Pero ahora veamos qué pasa con el sector productivo. El sector productivo puede separarse en dos grandes grupos: aquellos que están destinados al mercado externo, exportación de bienes y servicios, y aquellos que están destinados al mercado interno. Todas esas pulperías, farmacias, panadería, el agro que no está exportando, eso es mercado interno. Y ese mercado interno también está estancado. Está estancado porque aquí se ha hecho política pública durante los últimos 35 años destinada particularmente para el sector exportador. Digo, esto está bien que exista inversión extranjera directa, siempre y cuando cumpla con las reglamentaciones sociales y ambientales correspondientes. Yo a la desregulación no le apuesto porque ¿qué hacemos cuando las fuentes de agua tan necesarias en la industria terminan agotadas, sobreexplotadas o destruidas, ¿verdad? Entonces ahí tiene que haber una regulación, pero en los últimos 35 años la política pública ha sido destinada a esas grandes exportadoras, como el caso de la piña o el banano, que sabemos que no son micro, ni pequeños, ni medianos productores agropecuarios, y también para el caso de atraer inversión extranjera directa. Y eso está muy bien, ok, pero ¿qué pasa con el resto del mercado interno? Y ese es un faltante en la política pública. ¿Qué hacemos con las condiciones de mercado de todos esos participantes del sector local? Decía don Gerardo que le parecían algunas discusiones bizantinas, las de los tratados. No, aquí la apertura comercial habría que evaluarla. ¿Qué ha significado para el agro costarricense ese tipo de apertura comercial? ¿Qué ha significado para los paperos, para los cebolleros, para los frijoleros? ¿Realmente accedimos los últimos 35 años a condiciones de mercado responsables y decentes para el agro nacional? Eso yo creo que hay que discutirlo, porque si no vamos a seguir cayendo en el mismo error. Ahora viene la discusión de la Alianza del Pacífico. Discusiones bizantinas no son. Más bien aquí se trata de hacer un balance para ver qué aprendimos y qué es lo que no aprendimos. Yo coincido en que el sistema financiero tiene un papel clave en la reactivación económica. Los márgenes de intermediación financiera del sistema bancario en Costa Rica son indecentes. ¿Qué es eso? Ese es un margen de ganancia, de movimiento que tiene el sistema bancario entre la tasa activa y la tasa pasiva. Y aquí tenemos un problema de tasas de interés para el sector productivo y para el sector consumo terriblemente elevadas. En la Asamblea Legislativa hay proyectos de ley para
regular el crecimiento de esas tasas de interés que tienen casi 10 años de estar dando vueltas, y que no han podido ser resueltos exactamente los proyectos contra la usura. Bueno, ahora sí, quisiera las reacciones de todos ustedes, no necesariamente en este orden. Don Álvaro, don Walter, don Gerardo, y que las intervenciones sean más cortas, porque nos hemos llevado ya 20 minutos en esta primera ronda. Por favor, adelante, los micrófonos son de ustedes y el debate es de ustedes. Gracias, Álvaro señora Sáenz Laura. Ucaer. Mire, muy breve. Nosotros he escuchado opiniones muy valiosas, ideologizadas y diagnósticas. Perdón, con esto quiero decir entonces que no hay reactivación económica. Ok, vea, básicamente. He escuchado posiciones ideologizadas, puede uno estar a favor o en contra, diagnósticos muy buenos, pero nosotros los empresarios propusimos acciones concretas porque la gente ocupa el trabajo ya. No una discusión de 1 o 2 años, ya estamos cansados en este país de tanto diagnóstico y tanta proyección, necesitamos trabajo ya. Vea, este país, el 70% de las empresas de este país tienen menos de 5 empleados. Cuando hablamos del empresariado nacional, estamos hablando de esos, ¿verdad? Estamos hablando de que los salarios en este país, el 70% son menores de 400,000 colones y el 90% menos de 800,000 colones. Y el 10%, la mayoría está en el Estado costarricense, por cierto, más alto, ¿verdad? Estamos hablando de que el consumo no solo está impactado por la posibilidad de crédito, sino por la incertidumbre. La gente cuando tiene miedo no consume. Vea que los ahorros en los bancos han aumentado más plata en los bancos, ¿verdad? Y finalmente, las tasas de intermediación, por ejemplo, uno no puede dar la tasa de intermediación bancaria porque sí. El problema es que hay una ineficiencia operativa inmensa en los bancos. Los bancos del Estado para producir un colón gastan 67, 69 centavos. Los privados 50 centavos. Entonces, si usted baja la eficiencia operativa, gasta menos para producir, usted puede bajar esa tasa de intermediación, pero no es por una ley, porque lo que va a hacer es quebrar los bancos del Estado, va a tener menos ganancia, por lo tanto va a disminuir su suficiencia patrimonial y va a poder prestar menos plata. Es que por eso propusimos una agenda de 8 puntos para hacer ya. Si seguimos discutiendo en este país, van a seguir 300,000 personas sin trabajo y mucha pobreza, que es lo que sigue. ¿Reacciones? Bueno, yo lo que creo es que si bien es cierto, el país está complicado, como lo dice don Álvaro, aquí también es necesario generar un espacio de diálogo nacional. Aquí no ha habido una mesa de diálogo nacional. Aquí tenemos que sentarnos los diferentes actores a buscar las soluciones. ¿Por qué? Porque en realidad hay sectores de este país que han estado excluidos de la discusión, y ahí nos contamos nosotros, el sector sindical. El gobierno ha tenido mucha cercanía con los empresarios, les ha abierto las puertas de lado a lado para que puedan llevar sus planteamientos, pero los sindicatos hemos estado prácticamente excluidos de la discusión. Ahora, hay un problema grave y no hay que ser economista ni hay que ser especialista. Hay que salir a la calle y ver las avenidas llenas de vendedores ambulantes, hay que salir a la calle y ver los parques llenos de indigentes, hay que salir a las calles y ver los locales con los rótulos de se alquila prácticamente en todo lado. O sea, no hay que ser especialista. Este país está en crisis y estamos buscando una solución con los eurobonos, que los eurobonos el 75% es para pagar deuda y el 25% digamos que va a ser para reactivación económica. Entonces, ¿estamos resolviendo el problema de fondo ahí? No, lo que estamos haciendo es generando más deuda para pagar deuda, y al final, ¿quiénes lo vamos a pagar? Lo estamos pagando los trabajadores, como lo hicimos ahora con el proyecto fiscal, donde la carga tributaria está cayendo sobre el sector más pobre de Costa Rica. Reacciones inmediatamente. No sé si don Álvaro ya quiere replicar, bueno, Sofía ya quiere replicar. Bueno, por eso al principio decía yo que aquí cada quien puede entender cosas diferentes por reactivación económica. Y ya hay muchos comentarios. Vamos a ver, el sector empresarial, también en la conferencia que hizo ayer, menciona, entre otras iniciativas, la iniciativa de educación dual, que yo la voy a traer a colación. ¿Por qué la voy a traer a colación? Porque habla de qué entiende cada quien por reactivación económica. El proyecto de educación dual que está en la Asamblea Legislativa, hay muchos modelos de educación dual, hay unos con mucho éxito en el mundo, pero ese proyecto que está en la Asamblea Legislativa
se niega a reconocer un contrato laboral para los muchachos y muchachas de la educación dual, se niega a darle un salario, reconocerle un salario básico por la labor que realiza. De hecho, solo se le da una beca para cubrir viáticos y cosas elementales que termina pagando el INA. Esas empresas no ponen un 5 en ese proyecto de educación dual. Y hay una serie de condiciones que más bien conducen hacia la informalidad, precisamente, y a propósito del problema de informalidad que tenemos en Costa Rica, tendríamos que estar pensando en iniciativas que garanticen más y mejor trabajo. Eso es lo que yo entiendo por reactivación económica, pero algunos otros sectores podrían no estar entendiendo lo mismo. Por eso es que hay que ponerlo muy en blanco y negro. El caso de el papel del sistema bancario nacional. Me parece que al inicio se mencionaba la reducción del encaje, el encaje mínimo legal. ¿Qué es el encaje mínimo legal? Reserva. ¿Verdad? El encaje mínimo legal es una reserva obligatoria por ley que el Estado le exige tener a los bancos para que en caso de eventuales circunstancias negativas tengan con qué responderle a sus depositantes, al menos en una fracción. Y entonces, mientras algunos colocamos la iniciativa de regular las tasas de interés y disminuir los márgenes de intermediación financiera y las ganancias, las extraordinarias ganancias del sistema bancario, otros insisten tal vez en iniciativas que están relacionadas con disminuir el encaje mínimo legal, que es una cobertura ante riesgos, y ha ocurrido en muchos países de Latinoamérica, que quiebra. Claro, por eso es que insisto yo, aquí hay que poner las cosas en blanco y negro, porque cada quien puede entender cosas muy distintas por reactivación económica. ¿Cómo reactivarla? Propuestas concretas y a propósito de lo que se viene mencionando acá. Yo creo que hay que hacer un enorme esfuerzo de inversión en infraestructura de obra pública, que hace falta, está erosionada. Creo también que es necesario que el Estado tenga una política de disminución de precios de los bienes y servicios esenciales. ¿Por qué la menciono? Porque el Estado dice querer reactivar la economía, pero al mismo tiempo la Asamblea Legislativa y el Poder Ejecutivo insisten en encarecer los medicamentos, el arroz y los frijoles en la canasta básica y los otros bienes y servicios elementales con una reforma fiscal regresiva. Y es por poner un ejemplo nada más. Y tiene que haber una política de reactivación salarial para el sector privado también, porque aquí hay enormes diferencias salariales que son resultado de muchas injusticias, pero también de una dinámica más contraída del sector privado. Y es cierto, uno a las empresas no les puede pedir que paguen más solo porque así. Yo eso lo comprendo y creo que cualquier economista entiende que el dinero pues no se crea de la nada, ¿no? A la empresa hay que darle mejores condiciones para que pueda contratar más personas y en mejores condiciones. Bueno, esa pulpería, esa panadería o esa farmacia que están teniendo que sobrevivir a condiciones de mercado desfavorables, tener que sobrevivirle al Walmart, no pueden avanzar si no tienen apoyo integral de política pública que les permita generar más y mejor trabajo. Don Álvaro ya quiere replicar. Yo sé que Gerardo debe estar tal vez levantando la mano allá vía Skype. Don Álvaro. Gracias, Bea. Para reactivar la economía realmente necesitamos facilitar a los pequeños y medianos que generen producción, ¿verdad? Que generen agricultura, que puedan vender en los mercados locales, que puedan exportar. Pero cuando usted se pone, cuando yo he estado toda mi vida en la agricultura, yo lo conozco, cuando uno se mete a tratar de producir algo, le cae el Ministerio de Trabajo, le cae la Caja, le cae el MINAE, y no para ayudarle a cooperar, para ordenarlo, es saber cómo lo cierra, ¿verdad? Y eso es un problema serio, es la mentalidad del Estado que castiga, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que promover el uso de los recursos. Por ejemplo, por eso la agenda es integral, la que estamos proponiendo. Vea, el ahorro de todos, que mencionaba Walter, don Walter, sí, es muy importante eso que usted dijo, es verdad, hay miles de millones de colones de ahorros de los trabajadores de este país en los bancos. ¿Sabe dónde están? Invertidos en bonos del Estado para pagar el déficit de años anteriores. Seamos realistas, esa plata no existe, esa plata se gastó. Si todos la vamos a pedir, no la podemos pagar. Entonces, por eso es importante bajar el déficit fiscal. Y en lo que nosotros entendimos que la economía había cambiado y por eso era importante no aumentar los impuestos, sino extender la base tributaria, protegiendo a los quintiles más bajos de ingreso. ¿Para qué? Para que los servicios que no pagaban paguen ahora y contribuyan a la carga del Estado. Pero acá, ¿a cambio de qué? Y no como CAEP, sino como país, de que también se baje el gasto del Estado, ¿verdad? Que es altísimo. Entonces, ese balance es importante porque si no, aquí podemos seguir haciendo diagnóstico y la verdad es que la gente necesita comer ya, necesita trabajo ya. Y cuando tenemos esas trabas para producir, esos costos tan altos de bancos que se bajan por que se pueden bajar por la eficiencia bancaria,
que haciendo infraestructura, pero la infraestructura per se no produce muchos empleos, ¿verdad? Seamos claros. La construcción de infraestructura no produce muchos empleos, produce eficiencia posterior para poder producir más para el sector privado, ¿verdad? Porque las carreteras tienen poca mano de obra en lo que jalan. Es esa microeconomía, el encadenamiento con las zonas francas para suplir servicios, es ese encadenamiento. Nosotros tenemos que ya dejar la confrontación, tenemos que entrar a un espíritu de cooperación en este país y no confrontación con posiciones que ya vencieron, ¿verdad? Bueno, ya vienen las reacciones. Gerardo Corrales, economista. Sí, bueno, yo creo que tratando de ser concreto, hay una situación de emergencia nacional. Estamos hablando de 300.000 personas, jóvenes, mujeres, en zonas rurales, mano de obra no calificada, que no tiene empleo. Deje todo lo demás, discusiones bizantinas y demás por fuera y haga una agenda. ¿Cuál es la agenda prioritaria? Liderada por el presidente de la República. El presidente de la República tiene que involucrarse más. Él es el líder, él es la persona escogida por el país para dirigir y para ejecutar. El presidente puede delegarle a el ministro de Coordinación con el sector privado, André Garnier, pero él tiene que estar detrás. Entonces yo, tratando de resumir, diría, hay grandes temas de actuación inmediata. Uno tiene que ver con el sistema financiero y el ente rector del sistema financiero es el Banco Central. El Banco Central tiene que involucrarse. La inflación pasó a un segundo término. En este momento, la búsqueda del pleno empleo, los recursos productivos, es el objetivo nacional. Y corresponde al Banco Central liderar todas las iniciativas que se han dicho de tasas de interés, de márgenes, de encajes, de reducciones crediticias. No puede haber ocurrencias en este tema. El sector financiero es muy delicado, muy delicado. Se manejan los ahorros del público. Entonces no puede pensarse en cosas que no tengan un sustento técnico, y para eso el Banco Central, junto con la SUGEF y los bancos estatales y privados, son los que tienen que liderar ese tema. En segundo término, tiene que ver con la Caja Costarricense del Seguro Social. Ahí están representados los patronos, ahí están representados el gobierno, están representados los sindicatos. Bueno, la Junta de la Caja de Emergencia tiene que sentarse a tomar una serie de decisiones fundamentales que tienen que ver con la posibilidad de una amnistía de cargas sociales, quitar el concepto de persecución que existe en este momento, que lo que hace es que la gente se tire a la informalidad, y facilitarle que se vaya incorporando junto con propuestas de pagos proporcionales de cargas sociales. En tercer término, la famosa tramitología. Ya hay mucho diagnóstico en ese sentido. Ahora se corresponde una actuación inmediata. Por ejemplo, el SETENA, yo diría, el SETENA hay que intervenirlo, hay que ponerle un procedimiento fast track, y lo mismo que permisos del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Energía, etc. En cuarto término, el ICE, tarifas eléctricas, uno de los costos de producción más importantes. No somos competitivos. Ahí hay que montar una serie de acciones con responsables en cuanto a lo que es tarifa. En quinto lugar, Asamblea Legislativa. Señores legisladores, tienen que ponerle fechas a los distintos proyectos de discusión: teletrabajo, educación dual, flexibles laborales, eurobonos. Hay que votar. Ya el país está cansado de tanto diálogo. Y finalmente el tema de infraestructura y de las finanzas públicas. Yo diría que montando un plan de acción, poniendo responsables del sector público, del sector privado, con obligación, rendición de cuentas, podemos tener efectivamente una recuperación de confianza, una recuperación de credibilidad, para que se empiece a reactivar, generando oportunidades de empleo. Pero eso implica que tanto el sector sindical como el sector empresarial tengan la humildad de sentarse ya, por Dios, y dejar a un lado las discusiones de largo plazo ideológicas en cuanto a que si el TLC sí, el TLC no fue efectivo, que íbamos a tener tantos empleos. El costarricense que no tiene salario ya está cansado de esas discusiones, y ahora lo que se necesita es ejecución, acción y credibilidad. Bien. 30 segundos a cada uno, porque ya reacciones, pero diminutas, y hay muchísimos comentarios que tengo que leer.
Bueno, quizás para cerrar, creo que el objetivo de la política pública, que efectivamente debe ser fundamentada a través del diálogo entre los diferentes sectores productivos y la representación de las personas trabajadoras y el Estado, creo que el objetivo de esa política pública debe ser más trabajo, pero también mejor trabajo. Todas las iniciativas que en esa dirección permitan avanzar, bienvenidas. No se trata de generar más informalidad. Y creo que además, efectivamente, yo coincido con que hay algunas medidas inmediatas y concretas. La relacionada con el objetivo del Banco Central, sí, aquí hay que preocuparse no solo de la inflación, sino del pleno empleo. Y la reactivación económica debe ser priorizando el mercado local costarricense, micro, pequeñas, medianas empresas, cooperativas, sector agropecuario. El nacional, que tiene 35 años de estar relegado a segundo o tercer plano en la política nacional. Bueno, yo diría que estamos de acuerdo en que tiene que existir un diálogo nacional, que ese diálogo nacional hasta el momento no se han generado los espacios. Me parece que hay voluntad de todos los sectores para tratar de buscar una solución al problema, porque entendemos que este es un problema nacional y todos tenemos claro eso. Y por otro lado, nos parece que tiene que no solamente verse como prioridad el tema empresarial, sino que hay que ver el tema salarial, que es un tema que ha disminuido la capacidad de consumo con tarjetas de crédito que ya prácticamente tienen más de 2 billones, digamos, de deuda, que es de los trabajadores principalmente, y que nosotros consideramos que hay que buscar las medidas para generarle capacidad de consumo a los trabajadores costarricenses, y que eso solamente mejorando las condiciones salariales. Don Álvaro. Muchas gracias. Vea, me complace muchísimo haber escuchado a todos los participantes en que necesitamos medidas urgentes, medidas ya, y creo que entre todos coincidimos mucho en lo que hay que hacer, ¿verdad? Tal vez no cómo hacerlo, pero sí lo que hay que hacer. Por eso lo que presentó este segundo manifiesto, que se llama Reactivación Económica, es un imperativo moral por el estudio, por el empleo. O sea, es moralmente imperativo darle empleo a la gente porque saca la pobreza. Entonces, son puntos concretos, son una agenda integral, como dije antes, de estrategia que hay que hacer. Y creo que entre todos podemos hacer, el diálogo se ha dado. Nosotros nos hemos reunido con la parte sindical varias veces, ¿verdad? Yo creo que hay que actuar y lo tiene el Poder Ejecutivo, lo tiene en la mesa el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Pero se ha dado ese diálogo sobre la reactivación económica. No hay que seguir hablando toda la vida en el país, eso no es problema, pero ya sabemos lo que hay que hacer y la gente le urge, ¿verdad? Bueno, voy a leer la cantidad de comentarios que se han generado con las participaciones de ustedes. Alan Demo dice lo siguiente: parte y culpa del crecimiento de la informalidad son las empresas formales, que muchas ahora contratan a su personal bajo el concepto de servicios profesionales, y esto va en crecimiento. Ojo con esto. Eso dice Alan Demo. El siguiente. Ahora van a tener que pagar IVA, entonces no va a ser tan bonito, ¿verdad? Eso va a favorecer la formalidad también. Dice María Martínez Delgado: buenos días, el señor de los sectores de trabajo no tiene propuesta concreta, dice ideas al aire, pero no dice nada, dice. Eval Araya comenta: a Eucaep le interesa activar sus economías privadas o personales, no la nacional, que paguen la evasión, que dejen de eludir y que no existan amnistías cómplices. Guillermo Bolaños: empleo, será por eso que van a aumentar los 84 diputados para más asesores, más gastos por privilegios y salarios de 4 millones. Tanmar Facio comenta: la visión integral de Sofía es la correcta. Fan destacado, bueno, es Ida Marín en Chile. Dice mi hermana que el interés de un préstamo es de 6,5 y aquí en Costa Rica 18% o 26%. Federico Ruiz comenta: eso de la mesa de diálogo nacional es un eufemismo para patear la bola y no hacer nada. Ya las experiencias como la concertación nacional las tuvimos, necesitamos un gobierno que tome decisiones, para eso se le eligió. Mauricio Castro comenta: el tema en Costa Rica es la generación de políticas públicas eficientes, eliminando muchos esquemas proteccionistas en actores públicos y privados. Douglas Barrantes: siguen los diálogos y no hay decisiones. Jorge Calderón hace
tiempo me pregunto por qué, si los bancos son públicos y manejan fondos públicos que son de todos los costarricenses, cuando hay ganancias, y siempre las hay, se reparten entre los empleados de esos bancos. Que alguien que sepa de lo que estoy hablando me conteste. Esos son los comentarios. Nos tenemos que ir ya a pausa porque tenemos que venir con otro tema, pero bueno, hay que agradecerle a Walter Quesada, secretario adjunto de la ANEP, también a Álvaro Sáenz, vicepresidente de UCAEP, y a los economistas Sofía Guillén y Gerardo Corrales por ponernos en perspectiva el tema de la reactivación económica. Ya venimos con otro de nuestros temas de la revista, quédese con nosotros.